una vez más aquí, ya en el episodio 9, que llegar al episodio 9 en toda existencia es importante. Uno cumple 9 años y ya cree que va a tener que aportar para las jubilaciones. Bueno, ya no existen, no importa. Tenemos este capítulo 9, soy Eric Calcaño y usted está en Alpargatas y Libros. Sí, Alpargatas y Libros, eso que une la existencia de nuestra patria para ya proyectarla a un lugar que no sea una pared, como está haciendo actualmente el horrible régimen, pero todo tiene un final. Pero mientras esperamos, construimos esa alternativa. No olvide de seguir Alpargatas y Libros en las redes como TikTok, como Twitter, como Facebook, ¿Cómo qué, Julián Fava? Dígame usted qué filósofo. Como Instagram. Instagram, la imagen instantánea, el presente petrificado, perpetuo, repetido, como el día de la marmota. No es así, porque hoy vamos a hablar nada más ni nada menos que de un gran. Así es, de José Martí. José Martí. Nada más que hay gente predestinada, ¿no? Por ejemplo, si José Martí se hubiese llamado, no sé, Giuseppe Spegasuttini, jamás hubiera llegado a ser un prócer. ¿Sí? Porque Martí, José Martí, es como Juan Perón. Entonces, si Perón se hubiera llamado Gutiérrez, no lo imaginen, Gutiérrez. Una cosa que empieza con G, una Gutiérrez. Cosa no, que empieza con P, Perón. Yo te daré. Mía. Guantanamera. Hablando con G. Guantanamera empieza con G, muy bien, porque pocos saben que en realidad Guantanamera es la música fue hecha en los años de 1920, pero la letra no es ni más ni menos que nuestro querido Juan Perón, José Martí. Pero hay cosas que tienen que ver entre Juan Perón y José Martí, como iremos viendo en este programa. José Martí, el héroe nacional de Cuba, el San Martín, de esos muchachos que no paran de bailar en el Caribe de modo lascivo, nació en 1853 y falleció en 1895. Cayó en combate. Mire usted, un héroe nacional que cae en combate. Una especie de general Branser cargando contra los cuadrados prusianos al servicio del Imperio del Brasil en Ituzaingó, podría ser. Morir de cara al sol, ¿no? Como él decía, ¿no? Un poeta, un hombre de las letras, alguien que prefigura de algún modo el modernismo, que morirá en el campo de batalla. Por la modernidad. Así es. Entonces, tenemos acá una persona, José Martí, que nace en una familia más o menos pudiente, que hace estudios, que al principio no creía mucho en la independencia de Cuba. La independencia de Cuba en el siglo XIX es, como dirían los gallegos, una escabechina, es decir, salta ketchup por todos lados. El enemigo brutal nos prende fuego a la casa. La calle el sable arrasa a la luna tropical. Pocos salieron ilesos del sable del español. La calle al salir al sol era un reguero de sesos. Dice precisamente José Martí, contando lo que fue primero la guerra de 10 años, después la guerra chiquita, después la guerra que va a ser la guerra hispano-norteamericana al final, para tener esa especie de pseudo-independencia en 1898, pero va a ser al final de esta guerra, en la tercera, en la que José Martí va a actuar. Pero antes José Martí hizo cosas en su vida. Así es. Y querido Eric, hizo algunas cosas, entre ellas, recién lo comentábamos antes de comenzar el programa, fue un perseguido, fue un exiliado político, ¿no? Ahí lo tenemos, José Martí cruzado de brazos. Cruzado de brazos, con una pose allí retratado como un intelectual. Sí, absolutamente. Y lo fue, y José Martí es una de las figuras de la filosofía latinoamericana. Que encima tuvo tiempo, además. Encima tuvo tiempo, así es. Bodoques, sin Word, sin nada en tu cara, más en tu cara, Microsoft, sin inteligencia artificial. Y en una vida muy breve, ¿no? Pensemos, ¿no? Sí. 1853, 1895. 42 años. 42 años. En estos 42 años, como veremos, también de amor, de poesía, de ideas revolucionarias. Se va a formar en uno de sus exilios a España, sí, ¿no? Se va a formar en Zaragoza en Derecho y en Filosofía y Letras. Y allí va a forjar una filosofía profundamente humanista. Cristiana. ¿Está hablando de Perón? ¿Está hablando de Martí? Hay vasos comunicantes entre ellos. Hay vasos comunicantes entre ellos, uno podría decir, ¿no? Se va a formar en España, sí, en una filosofía profundamente humanista, profundamente cristiana, a partir de un filósofo alemán que va a tener mucha influencia. Disculpen que los traiga. ¿Qué es la filosofía? Que es un deporte donde ganan siempre los alemanes. Sí, es un juego dialéctico donde
me ganan siempre los Dios alemanes. mío. O siempre hay un alemán que es un abuelo de alguien, ¿no? Meine Gott. Siga. ¿No? Y aquí está, Karl Christian Friedrich Krause, no otro Krause, el de la escuela, ¿eh? Este es el gran Friedrich Krause, que será uno de los inspiradores de ese movimiento. Krause vivirá entre los años 1781 y 1832, o sea, fines del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX. Heredero de Kant, neokantiano. No se puede ser perfecto. Profesará esta filosofía, decía, humanista, panteísta. En todo está la divinidad y todo es manifestación de la divinidad en un punto, pero desde una perspectiva de lo humano, desde una perspectiva de reconciliar la naturaleza con el ser humano, desde una perspectiva en la que el hombre, y esto ya me voy a meter en la filosofía de el gran José Martí. En la Edad de Oro escribe José Martí: el hombre es un ser natural y social, pero no es la naturaleza misma, aunque la produzca. Es decir, esta naturaleza... Bueno, no es la naturaleza misma, aunque la produzca. Aunque la produzca. La naturaleza como producción. Como producción del ser humano. Así es, ¿no? Y eso de panteísmo, ¿significa que hay un montón de dioses o que hay un dios que está en todas partes? Que hay un dios que está en todas partes. Qué indiscreto. De algún modo. Es un dios bastante indiscreto en la filosofía de Krause, ¿no? De Krause, ¿no? De este filósofo alemán, de Krause, de Friedrich Krause. Y Martí escribirá en la Edad de Oro, siguiendo, inspirado en Krause y en otros filósofos humanistas. Estudiando se aprende esto: que el hombre es el mismo en todas partes y parece y crece de la misma manera y hace y piensa las mismas cosas, sin más diferencia que la de la tierra en que vive. Ya hay una primera diferencia, sin más diferencia que la de la tierra en que vive. Bueno, porque el hombre que nace en tierra de árboles y flores piensa más en la hermosura y el adorno y tiene más cosas que decir que el que nace en una tierra fría, para vos Kant, donde ve el cielo oscura y su cueva en la roca. Es decir, Martí está reivindicando al hombre de nuestra América. Exactamente. Contra toda la tradición iluminista de la filosofía que va a sostener desde Kant en adelante, por poner un nombre, pero puede ir a Montesquieu, o puede ir al que va a criticar tanto a Kant, que será Hegel. Todos los filósofos de la modernidad europea, ¿qué van a sostener? Que se piensa mejor donde hace frío y que en los lugares cálidos, como... la naturaleza es la teoría de los climas. Es la teoría de los climas. ¿No? Los fríos debemos dominar a los cálidos. Pero ¿de qué justifica eso? El colonialismo. La envidia. Porque en los países cálidos vamos poco vestidos, nos gusta pensar, nos gusta charlar, nos gusta la jarana. Nos gusta tomar un traguito ahí al lado de la guantanamera. Exacto. Un mojito, qué sé yo, un daiquiri, póngale, o un fernet o una ginebra. Pero esta cuestión, a mí me parece también en lo que usted dice de Martí, que en Nuestra América como libro quiere decir, es nuestra América, porque hay otra América, claro. América que él conoció, que él visitó en Estados Unidos, que no es la América nuestra, que es la América sajona, que es la América imperial, que es la América colonial. Y justamente... ahí me parece que en la filosofía el punto importante de Martí es que todos somos iguales. No solo los hombres, que pueden tener una enorme diversidad de tamaño y color, sino también las mujeres. Es un tipo que aborda la problemática de género en un momento en que eso estaba poco menos que prohibido y los miriñaques se prendían fuego y las mujeres quedaban como Juana de Arco después de la hoguera. Por lo tanto... José Martí también es un avanzado. Totalmente. En esa idea de igualdad, de que todos somos iguales. Era también un combatiente contra la esclavitud. Claro, desde luego. Y siguiendo esa misma línea, él insiste en su obra a propósito de una idea. La libertad se aprende. Uno aprende a ser libre en una determinada sociedad, ¿no? Y ahí hay una pedagogía. Hay una pedagogía. Y la igualdad, como bien decía Eric, tiene que ver con la igualdad entre hombres y mujeres. No estamos hablando de mediados del siglo XIX, ¿no? Sí. No estamos hablando del 2021. Se aprende la igualdad, se aprende la distinción única que hay, es que somos seres humanos y hay naturaleza, no hay distinción de raza. También ataca esa idea de negros, indios, mestizos. Bueno, todos formamos parte de nuestra América y nadie debe sentirse superior a ningún otro ser humano. Por supuesto, pero él decía, nosotros tenemos
el chaquetón español, el chaquetón francés, la levita de Inglaterra, el sombrero de España, lo que sea, pero no somos capaces de ver lo que pasa acá. Si hay un problema en Camagüey, ¿para qué voy a ir a buscar la solución en Dresde? Claro. ¿No? Hay una reivindicación profunda del pensamiento nacional, del aborigen, Claro. porque lo que él dice, José Martí supera esta contradicción fundante de la Argentina, que es civilización y barbarie, o civilización o barbarie. La supera diciendo que no es galera o vincha, es galera y vincha. Claro. Es alpargatas y libros. ¡Chachán! Entonces, recuerden eso. Hagan esto en sus casas. Es Claro. alpargatas y libros. En ese ¿no? sentido, Eric, lo nacional, como él dice, se define en lo histórico-social, ¿no? Y se determina a partir de nuestra herencia cultural. Por eso, La naturaleza. ¿no? Exacto. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Pero se manifiesta también a partir de lo humano, porque le interesa también mucho cómo se va construyendo la subjetividad, diríamos hoy, Sí. a partir, o el plano subjetivo a partir de lo objetivo. Cómo el hombre va concretizando logros. Por eso es alguien. Usted mencionó hace un ratito cuando comenzamos la Sí. palabra modernidad, Sí. ¿no? Es un moderno. Bueno, el profundamente peronismo es moderno, modernidad. ¿no? Absolutamente. No es posmodernidad. No. No es antimodernidad, no es Exacto. posmodernidad Exacto. socialdemocratona ni antimodernidad libertaria. Sí. Somos modernos, queremos modernos y queremos a José Martí, porque José Martí tuvo la mayor gloria de poder enamorarse. ¿Qué le pasaba a José Martí? Con el currículum que les pasamos hasta ahora de José, y bueno, no iba a conseguir una empresa que lo sponsorice, el Departamento de Estado no lo iba a bancar. Bueno, entonces, ¿qué hizo el tipo? Como sabía escribir, escribió. Y escribió y fue corresponsal del diario La Nación. Sí, el mismo diario que vemos acá, que en esa época al menos tenía la buena idea de contratar a grandes, muy grandes corresponsales. Rubén Darío también fue uno de ellos. Claro. Y José Martí relata para el diario La Nación lo que fue la ejecución de los mártires de Chicago. Claro. En una larga nota muy buena, Claro. que es drama Así es. terrible, Sí. y donde también aflora esa cuestión de la lucha de clases, de los conflictos, del dolor. Pero si hay dolor, también hay amor, porque en José Martí lo que encontramos es que además daba clases, porque era pedagogo, daba clases, iba acá, allá, y además ya era una cierta personalidad. Y es así como recala en Guatemala. Después de pasar por México, donde ya se había comprometido con una señorita. Y recala en Guatemala, pero ahí en Guatemala lo esperaba María García Granados y Saborío, que ahí está la niña de Guatemala. Ese amor entre el pedagogo, entre el maestro, entre José Martí y la niña de Guatemala, le decía niña de Guatemala, no porque fuera una niña de 8 años, decía niña porque era adolescente, Claro. etc. No vayan a pensar que Martí practicaba lo que hacen los libertarios, para nada. El tema está en que hay un enamoramiento, hay una relación fuertísima, pero al mismo tiempo Martí le dice, yo ya me comprometí. Hay amor y hay desamor. Hay amor, hay desamor, hay drama en tu cara, Netflix. De hacer series de cuarta, andá, hacer la vida de José Martí. Gil, anda para allá, vos. Entonces, a partir de ahí es una cuestión donde el amor de José Martí por las letras, el amor por su patria, el amor por nuestra América, se ve de repente corporizado cual si fuera Dios en la niña de Guatemala. ¿Qué va a pasar? Martí se va a ir de Guatemala, va a volver a México. ¿Y qué pasará con esta niña de Guatemala? Y esta niña de Guatemala, ¿qué le diría? Que quiero contar a la sombra de un ala, contar este cuento en flor, la niña de Guatemala, la que se murió de amor. Eran de lirio los ramos y los cortes de Rosenda, y de jazmín la enterramos en una caja de seda. Ella dio al desmemoriado una almohadilla de olor, él volvió casado, ella se murió de amor. Iban cargándole en andas obispos y embajadores. Detrás iba el pueblo en bandas, todo cargado de flores. Ella, por volverlo a ver, salió a verlo al mirador. Él volvió con su mujer. Ella se murió de amor. Como de bronce candente, al beso de despedida. Era tu frente la frente que más amado en mi vida. Se entró de tarde en el río. La sacó muerta el doctor. Dicen que murió de frío. Yo sé que murió de amor. Allí, en la bóveda helada, le pusieron en 2 bancos, besé su mano afilada, besé sus zapatos blancos. Callado al oscurecer, me llamó el enterrador. Nunca más he vuelto a ver a la que murió de amor. Y este poema de José Martí, dedicado Impresionante. a la amada que no fue, a la amada que no pudo ser, a María García Granados y Saborío,
revela que con el tiempo, después se separa José Martí de su primera esposa y le sigue escribiendo a la niña de Guatemala. Impresionante. Entonces hay una cuestión también, qué sé yo, sacrificial, porque Sí. cuando ya entramos en la parte donde Martí ya se junta con otros militares que quieren sublevarse, con otros políticos, fundan el Partido Revolucionario Cubano para empezar la guerra contra los españoles y echarlos. Y a partir de ese momento, yo no sé cuánto hay de despecho hacia la vida de José Martí al decir yo quiero ser militar. Sí. Tipo que no había estudiado No, carrera claro. militar. Y se dice, Eric, que la filosofía de nuestra América tiene que ver con un pensar situado. Con un pensar... Naturaleza, territorio, pensar situado. Pensar situado, naturaleza, territorio, clima, condiciones sociopolíticas, económicas, sí, dependencia cultural, dependencia económica, el peso de los imperios sobre nuestra América. Martí llevó esa máxima del pensar situado, del que en el siglo XX tenemos grandes filósofos argentinos como Rodolfo Kusch o como Enrique Dussel, que hablarán de ese pensar situado desde nuestra América, desde los bordes, ¿no? Pensemos que el Papa Francisco también habla, ¿no?, de sus filósofos favoritos y dice, sus filósofos predilectos, y allí está Rodolfo Kusch, ¿no? Con ese pensar de los márgenes, con ese pensar de los lugares de frontera. Bueno, Martí habitó un poco las fronteras y llevó ese pensar situado quizás al extremo, ¿no? Pienso, escuchando este bellísimo poema, ¿no?, que vos recitabas recién, se comprometía con el amor y si tomaba una decisión, se hacía cargo de esa decisión. Se hacía cargo de esa decisión. Hubo un filósofo, disculpen que cito otro alemán, pero Max Weber hablaba de la ética de la responsabilidad y la ética... Perdieron dos guerras, ya está, basta, chao. De la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción. Había convicción y había responsabilidad en Martí, ¿no? Me parece. Incluso, y sobre todo en el amor, que es la cosa más seria que le puede suceder a una persona. También la más linda, o quizás la más terrible, pero quien no lo ha conocido no puede decir que ha vivido. Y ese compromiso que Martí tuvo con las letras, con hacía cuentos para niños también, con la poesía, con sus libros, con su teoría política, con el compromiso, con el periodismo, con la idea de liberar la patria, liberación o dependencia. Niña de Guatemala. ¿A quién le va a dedicar la dependencia de Cuba, José Martí, sino a la niña de Guatemala? Porque en sus exilios podemos decir que Martí es nuestro, americano, hacen un plan, el plan de gobierno, el plan de ataque para liberar a Cuba en Montecristi. Y ahí hay una cosa interesante porque obviamente Montecristi remite al conde de Montecristo, que es aquel enamorado, humillado, traicionado, que pasa 20 años en una celda aprendiendo del abate Faría todo lo que tenía que aprender y que luego vuelve triunfante con el poder del dinero, en el caso de la ficción de Dumas, pero acá vuelve de los brazos del pueblo cubano que se subleva, en particular la población afrodescendiente. Porque, claro, los españoles, en ese momento Cuba era una colonia española, eran esclavos. Exacto. Entonces, los negros lo que querían era pasarse al ejército libertador y comerse blanquito. Claro, desde luego. Y aparece el pueblo ahí como sujeto de la historia. El pueblo, otra forma de amor. Otra forma de amor. El pueblo, la categoría de la historia ahí no es ni la vanguardia, no es el pensamiento de algún europeo que nos va a iluminar o nos va a decir cómo tenemos que pensar en nuestra América, sino que el pueblo es el sujeto que encarna la historia y que lleva adelante el proceso de la revolución, ¿no? Por eso mismo, como decía, ahí sí podemos citar a un francés, Saint-Just, que decía que no solo los ejércitos de la revolución deben pelear por otros objetivos, sino que también deben pelear de otro modo. De ahí se inventó el ataque en columna de infantería, que hará la gloria y la pérdida de Napoleón Bonaparte. Pero acá, en Cuba, sin municiones, con problemas de abastecimiento, ¿qué inventan? La carga con machete, algo que los españoles tienen muchísimo miedo, porque los mambises, que vendrían a ser los combatientes de la independencia, los gauchos, y hacían cargas a la bayoneta y a la bayoneta, al machete. Al machete se cargaban. Y se cargaban, pasaban tranquilamente. Además tenían el apoyo del pueblo, tenían la ayuda. Eran realmente un ejército popular, ayudado, alimentado por los campesinos, por los ciudadanos. Entonces, el general Wiley, que era, pese a su apellido, era español, inventa los campos de concentración. Los primeros campos de concentración de la historia humana surgieron en Cuba para que el ejército popular no fuese ese pez en el agua, como decía Mao, no tuviese abastecimientos. Relocaliza prácticamente todo el centro de Cuba, toda la población
de 600.000, 700.000, 1.000.000 de personas, y los pone en campos cerrados, donde no había salubridad, donde no había comida, donde no había agua. Uno ve las fotos y son las fotos que similares a los campos de concentración europeos al final de la Segunda Guerra Mundial. Y hubo más o menos entre 170.000 y 200.000 muertos, es decir, el 10% de la población cubana. Claro. ¿Por qué? Porque al sacarle el apoyo popular al ejército pensaban que iban a poder ganarle. Claro. Y así fue como en un paraje llamado Dos Ríos, ya lo habían nombrado mayor general, a Martí, porque había empezado a pelear, había peleado bien. Claro. Y en esa jornada los generales cubanos le dicen, no, vos quedate atrás porque no sabemos bien cómo vienen los españoles. Martí cae sobre una columna de 500 españoles, por supuesto, como corresponde a un héroe romántico, carga y lo matan de 2 balazos. Claro. Y ahí cae el poeta, el escritor, el combatiente. Así es. A ver si tenemos... Ahí está. Miren la pinta que tenía José Martí. Sí. Un tipo que la pluma, la espada, la palabra, las pelotas, claro, para ovarios, según sea, para ir a pelear por su patria. Y justamente también entregar lo que decía Lincoln, la última medida de sacrificio, es decir, la propia vida. Y allí dice el grafo, ¿no? La guerra cubano-hispano-norteamericana. Sí. Bueno, recién usted mencionaba, Eric, su estadía en los Estados Unidos, las notas que él escribía para el diario La Nación, sí, desde los Estados Unidos, la crónica que escribía en 1886 sobre los mártires de Chicago, y él apenas llega a los Estados Unidos en 1880, no deja de sorprenderse y digamos, su ojo tan ávido de novedades, tan abierto al asombro, ¿no? Sí. Digamos, era y fue un revolucionario, pero un escritor y un pensador abierto a un humanista, en el sentido amplio de la palabra, sí, ¿no? Humanista y condottieri a la vez. Absolutamente, que se deslumbraba, que tenía esa capacidad de mirar y de deslumbrarse con eso que veía por primera vez. Y esa sociedad de los Estados Unidos lo maravilla por 2 cosas. Primero, por la libertad que hay allí. Sí. Ahora rápidamente descubre él que en ese país en el que, como él dice, cada uno, esto lo escribe en 1880, un 10 de julio, para The Howard de Nueva York, donde cada uno, dice, los Estados Unidos parece ser dueño de sí mismo. Sin embargo, detrás de esa aparente libertad ilimitada se esconde el germen de la disolución de toda sociedad, que es la desigualdad. La libertad no se puede, dice Martí, encontrar por sí sola en el individuo. La libertad se construye. Se construye la libertad, como se construye la independencia, como se educa. Construye la comunidad organizada. Construye la comunidad organizada. Y la libertad siempre es relacional, nos dice Martí. Esto es muy interesante, porque hay en ciernes en Martí una filosofía sobre la libertad humana. La libertad tiene que ver con la relación humana y con la construcción en una determinada comunidad. Yo puedo ser libre si somos libres todos. Sí. Y justamente por eso quería hacer un ping-pong Martí-Perón. Yo le voy a leer una frase de José Martí. Si gana va a tener 20 damajuanas de vino Gargantini. Veamos. Ayudar al que necesita no es solo una parte del deber, sino de la felicidad. ¿Qué frase usted al peronismo que podía ayudar al que necesita? Tiempo. Deje de pensar. Bueno, que uno se realice en una comunidad organizada. Exactamente, muy bien. Nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Que no se realiza. Perfecto. Hacer es la mejor manera de decir, dijo Martí. Mejor que decir es hacer. Bien. Que prometer es. Haga hombres quien quiera hacer pueblos. Una sola clase de hombres. Una sola clase de los que trabajan. Los que trabajan. Esa es de Perón, perdón, Eric. No, todo esto es de José Martí. No, pero la última es. La última prefigura. Bueno, pero claro. Eso es lo que me sorprende. Tremendo. Me abre la cabeza José Martí diciendo, siempre peleamos por lo mismo. Claro. Hay un solo niño bello en el mundo, dice Martí. Y cada madre lo tiene. Los únicos privilegiados son los niños. Los únicos privilegiados. Y como decía la leyenda de la Fundación Eva Perón en la ciudad infantil, para que nuestros niños no tengan nada que envidiarle a los hijos de la oligarquía, ¿no? Digamos, una infancia plena, una infancia sin carencias, nos va a curar de la envidia. Fue contra esa oligarquía que peleó y murió José Martí, porque esa oligarquía colonial lo que querían eran esclavos. ¿Qué quiere la oligarquía argentina aquí y ahora?
esclavos. Esclavos, absolutamente. Y eso, desgraciadamente, no va a poder ser. Absolutamente. Y también sí. Pueblo que se somete perece. Tiempo. Empezaron con pueblo. Hay tantas. ¿El año 2000? Nos encontramos unidos o dominados. Pueblo que se somete perece. Claro, la ignorancia mata a los pueblos y es preciso matar a la ignorancia. Ahora que vivimos esta etapa de crueldad ignorante y arrogante, que es una de las formas más tristes del fascismo dependiente, sí, te hablo, Milei. Nosotros vamos a resistir acá desde Eva TV. Así es. Que tiene muy buenos programas Eva TV. Yo les recomiendo. Eva TV es mi joyero, no, es mi streamer de confianza. Así es. Y en este tránsito de Martí a Perón, ¿no? Hay una figura que en la reunión de producción le hemos mencionado, que es alguien que de algún modo muchas veces se lo coloca, ¿no? Como una suerte de proto-Perón. Perdón lo que voy a decir, ¿no? Pero por lo menos el primer líder popular del siglo XX en Argentina, un partido Massa, que fue don Hipólito Yrigoyen, sí, ¿no? Desde luego. Y Martí y don Hipólito Yrigoyen tienen influencias de este filósofo alemán, de Krause, del krausismo, del humanismo, ¿no? De esta pedagogía que tiene que ver con reeducar la condición humana, ¿no? Si uno se socializa de un modo incorrecto, si uno se socializa en valores como la desigualdad, como la ignorancia y como la crueldad, bueno, va a tener libertarios, ¿no? Bueno, exactamente, pero desigualdad, más ignorancia, más crueldad, igual violencia. Desde luego. Violencia en simbólica, violencia real, violencia en los hechos, violencia en el futuro. Claro. Volvemos a la guerra de todos contra todos. Recordemos también que José Martí, cuando fue a Estados Unidos, dijo que él podía hablar de lo que era el imperialismo porque había conocido el lobo en sus entrañas, lo cual demuestra que también era estudiante y que sabía de lo que se trataba. Él sabía de lo que era capaz ese gigante miope, también como le va a decir Estados Unidos, y que en los últimos escritos que conservaba de Martí antes de caer en batalla, es mi rol político, es asegurar la independencia de Cuba para que Estados Unidos no caiga sobre todo el resto de las Antillas y todo el resto de nuestro continente. Así es. Lo que podemos decir hoy, en todo caso, querido Martí, es que esa misión ha sido cumplida, has tenido buenos sucesores. Acá vemos, no hay ninguna foto o monumento a Fidel Castro en Cuba, pero no hay lugar donde no haya un busto de José Martí. Y acá tenemos, efectivamente, a uno de los descendientes de aquellos que combatieron los españoles, que los ganaron, que llegaron los yanquis para quedarse con la independencia cubana, pero acá vemos Martí vive en mí, como Perón en todos nosotros no volvemos a Perón porque nunca nos fuimos, por lo tanto, Martí está ahí. Y si Martí está ahí, nosotros estamos acá. Desde luego. Un gran saludo a nuestros primos, hermanos cubanos. Así es. Que reparten un poquito más de mojito y de daiquirí. Porque bueno, ¿no? ¿Cómo venimos de tiempo, señor producción? Sí, la producción dice que tenemos, perfecto. pero de maravillas. Martí que se sacó el Julián, ¿no? Porque uno de sus nombres era Julián. Bueno, se lo quería dejar a usted. Por favor. Así que el gran José Martí, que decía que la vida es continuidad de hábitos y de deberes y que el hombre se debe a su pueblo. En eso es bastante aristotélico, hay que decirlo. Más allá de su idealismo, más allá de su por eso se la dejé a usted, por eso le dije a usted, es bastante aristotélico. Porque más allá de que se diga que es idealista, cuando uno lo lee y cuando uno va, por ejemplo, le digo, en la Edad de Oro, las sentencias que hay son o tienen que ver con Aristóteles, tienen que ver con cultivar un hábito, digamos. Por eso hablamos de la libertad. Hábito virtuoso. Un hábito virtuoso, a ejercitar la virtud. Por eso hablamos de que la libertad se construye, que se construye la independencia, que se construye la comunidad, se construye en el ejercicio. Por eso él dice, la comunidad es una continuidad de hábitos y de deberes, y el hombre allí se debe a su pueblo, como el pueblo, como eso que trasciende a los individuos, y que es otras de las formas de señalar la palabra comunidad, porque pueblo es una categoría que va a tener muy mala prensa, y que tiene muy mala prensa en esta época. Por supuesto, digo, pero los líderes populares, ¿de qué se dice hoy desde el neoliberalismo, desde las derechas más disolutorias de la comunidad? Que los líderes populares son autocráticos, se usan palabras. Sí, el populismo. ¿Pero qué es lo contrario del populismo? El elitismo, el gobierno de pocos, la oligarquía. ¿Qué es lo contrario de la oligarquía? La democracia, es decir, el gobierno del pueblo. Yo quisiera atraer su atención sobre el siguiente aspecto, porque
mientras hablaba Martí el krausismo, la cuestión cristiana, el teísmo, Irigoyen no viene de la oligarquía terrateniente, no viene del positivismo estricto sensu. El tipo viene de una familia rosista, por lo tanto católica, que hace que tenga esa impronta distinta, apelando a la fe, a la religiosidad del pueblo, don Hipólito Yrigoyen. Incluso algunos decían para hacer campaña que era un chosno de rosas, ¿no? Claro. Es decir, todo lo que había sido odiado por esa oligarquía terrateniente. De allí que en esta época en la que efectivamente se está desfinanciando el sistema científico-tecnológico y la educación pública en la Argentina, hay que recordar que Hipólito Yrigoyen fue fundamental para la reforma universitaria de 1918. Hombres de una república libre, venimos de romper las últimas cadenas que en pleno siglo XX nos ataban a la dominación monárquica y monástica. Deodoro Roca, ¿no? En el manifiesto Liminar, bellísimo, escrito por esos jóvenes reformistas de 1918, una universidad pública, laica. Perón le quitará los aranceles, es decir, no arancelada, con libertad de cátedra, con cogobierno, con participación política democrática. Y esa reforma universitaria también va a cumplir uno de los sueños de Martí, porque va a recorrer toda nuestra América. Así es. Bueno, hemos recorrido un poco la vida de José Martí, quedaría por supuesto un montón de cosas, es un amigo de la casa, un compañero peronista, que queremos que, si pudiera, estaría viendo Eva TV, porque Eva TV. Y no se olviden de frecuentar las redes, por favor, que acá me lo dicen siempre, las redes que son TikTok, Twitter, ¿qué más? Instagram, YouTube, Facebook. YouTube, eso, puede ver todos los demás, y todos los demás capítulos los puede ver al mismo precio y puede enterarse de Hernández Arregui, de Leopoldo Marechal, de Scalabrini Ortiz, de José Martí como ahora, de un montón de cosas, y nuestro invitado de la semana que viene será el gran Homero Mansi. Homero Mansi, porque sí, como decían, el tango es un sentimiento triste que se baila, el peronismo es un sentimiento alegre que se vota. Julián Fava, Eric Calcaño, Alpargatas y Libros, los esperamos el próximo día.